Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 9 de junio del 2023. Damos inicio con una retroalimentación, como lo hemos hecho todos los días, y posteriormente pasamos a ver el tema que corresponde el día de hoy, que es la disposición final, que es el último paso de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, con el tema de ayer vimos dos temas importantes, que uno fue la parte de la normatividad, donde vimos la ley 594 del 2000, que hace referencia a la Ley General de Archivo. Eh, Hablamos de que pues es la ley principal de la gestión documental, que es una ley que no se ha actualizado, lleva casi 23 años y no se ha actualizado, y que consta de 13 títulos, los cuales llevan pues a unos objetivos, entre los cuales está pues toda la parte de controlar todo lo de la gestión documental, evitar que se acumulen los documentos y todas esas cositas. Entonces también vimos o les resumí cada uno de los títulos de la ley, la vimos, les mostré la ley y les resumí cada uno de los títulos de esa ley, entre los cuales pues estaban los objetivos que tiene el objetivo de la ley, las funciones que tiene el Archivo General de la Nación con respecto pues a la parte administrativa y a la parte de control y vigilancia. También vimos que todos los colombianos tenemos derecho ¿de qué? De consultar cualquier documento que se encuentre guardado en el Archivo General de la Nación, ya que son de carácter público, a no ser que pues este se encuentre, digamos, en un estado de reservado por alguna ley o de pronto por la misma Constitución. También vimos que cuando uno se encuentra por los documentos, algún documento de carácter público o llegase el caso histórico, pues hay que entregarlo voluntariamente al Archivo General de la Nación, o si no, pues este empieza un proceso legal contra la persona que tenga pues el documento. ¿Qué otra sí cosa vimos? Eso fue como lo más así relevante de ahí de la ley. Y vimos tres leyes, las cuales son la ley de comercio electrónico, la de la habeas data y lo de los delitos informáticos. Y de ahí pasamos a ver los cuidados que hay que tener en la gestión documental. Nos enfocamos en el gestor documental, qué cuidados debía tener, todos los elementos de protección que debía tener, el papel, que es pues el documento que se manipula, las cosas que se deben y no se deben hacer con el documento, y como último la infraestructura. En- Les hablé sobre, digamos, las características principales que debe tener la infraestructura, el lugar donde está ubicado el archivo, para que pues, los documentos mantengan un estado óptimo. Hablamos también de los elementos que se manejan dentro del Archivo General de la Nación, o de cualquier otro archivo. Hablamos de las carpetas o folders que llaman, los perforadora, los legajadores, los tipos de archivos que hay, los horizontales, los verticales, etcétera. ¿Listo? Entonces, y además, con respecto ya a las entregas que deben hacer ayer, debían pues hacer la pregunta número 4 y entregar la actividad número 4, que era unas consultas con los objetivos de algunas leyes y el resumen de los cuidados que hay que tener en la gestión documental. Entonces, eso fue prácticamente lo que se vio ayer. No sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud o todo quedó claro. Listo. Entonces, para el día de hoy vamos a ver el proceso o el paso, más bien, de la disposición final. Entonces, la disposición final es el último paso de la gestión documental. Es un paso el cual pues se toma una decisión con respecto a los documentos cuando estos ya cumplieron con su ciclo vital o su ciclo de vida. Entonces,
Esto se hace por medio de una tabla de retención documental, ¿sí? Que es un documento que pues ahorita ya les muestro, es una tabla de retención documental, la cual pues lleva un proceso antes de llegar a ese documento final con respecto a todos esos archivos que se encuentran guardados en, valga la redundancia, en el archivo de la empresa, en fin, ¿listo? Entonces, hay varias decisiones que se pueden tomar con respecto a los documentos que se manejan dentro de un archivo cuando pues este ya cumplió con su ciclo de vida. Una entre las decisiones que encontramos es la conservación total, que esa decisión se toma cuando el documento es de vital importancia para la empresa. Recuerden, de vital importancia, y esos son los que se guardan, o sea, pasan a guardarse al archivo histórico. ¿Listo? Solo con esa decisión, con que yo tome la decisión de la conservación total, ya los señores del archivo saben que deben irlo a guardar al archivo histórico. Otra decisión que ya no tiene que ver con que pasen al archivo histórico, sino que sencillamente terminan ahí en el archivo central. En, esas decisiones son el escaneo, la eliminación, bueno, el escaneo, sí, escaneo, eliminación, eh, microfilmación. La microfilmación es un proceso que se hacía anteriormente, hoy ya las empresas no lo hacen, pero el Archivo General de la Nación todavía lo sigue haciendo. Esa microfilmación es un proceso que se le hacen a los documentos que es como prácticamente un escaneo, pero por medio de fotos, más o menos. Les explico. Es una máquina que es grande, que parece como un microscopio, ¿sí? Se puede decir, pero tamaño grande. En la parte de arriba, los que pues están aquí de la vieja escuela conocen los rollos fotográficos, ¿cierto? Esos rollos fotográficos que a uno le tomaban la foto y así como quedó, se quedó con el ojo torcido, pues ahí quedó, ya no hay vuelta atrás, ¿cierto? Entonces, esos rollos fotográficos en un archivo es de un tamaño mucho más grande porque puede guardar entre unas 2.500 y 3.000 fotos. ¿Listo? Entonces ya imagínense en el tamaño del rollo. Ese rollo va en la parte de arriba de la máquina y sobre la mesa, digámoslo así, sobre el nivel de la mesa, hay un vidrio, el cual por encima se pasa el documento. Debajo de ese vidrio hay como una especie de cámara que va tomándole las fotos a los documentos que se van pasando por encima del vidrio. ¿Listo? Entonces, esas fotos que va tomando la cámara, digámoslo así, debajo del vidrio, se van guardando en el rollo fotográfico que está arriba. ¿Listo? Entonces, ese rollo fotográfico, luego de que terminan, pasan a una prueba de calidad. Si llegase a ver una sola foto que quedó mal, sencillamente se desecha el rollo y se vuelve a empezar todo el proceso. Porque pues ustedes saben que pues ahí ya no se puede corregir nada, ¿cierto? Entonces el rollo debe quedar totalmente perfecto para que sea de calidad y pueda pasarse a guardar al archivo. ¿Listo? Entonces esa es otra opción, pero ya casi no se utiliza. Y la otra opción, otra decisión que podemos tomar es una que se llama selección. Esa decisión poco se toma, pero está ahí por si llegase el caso se necesite. ¿Qué pasa? Que la selección es cuando el documento o los documentos ya cumplieron con su ciclo de vida y hay que hacer el proceso de la tabla de retención documental y todo eso, pero todavía no sabemos qué decisión tomar sobre ese documento. ¿Qué vamos a hacer con ese documento? No se sabe. Entonces, ¿qué pasa? Se toma la decisión de selección, que es como dejarlo en stand-by, como ahí en el archivo, pero déjenlo ahí hasta que sepamos qué vamos a hacer con ellos. Y ya cuando se sepa, puede que pase un día, una semana, un mes,
un año, ¿sí? Cuando se sepa, ya que se va a hacer con esos documentos, pues se hace otra vez la tabla de retención documental, ya marcando la decisión que se va a tomar. ¿Listo? Entonces, esos son, también hay que tener en cuenta que la tabla de retención documental lo hace una persona, pero esa tabla de retención documental debe pasar por un filtro antes de llegar a manos de las personas del archivo. ¿Listo? Ese filtro es una persona, ya sea hombre o mujer, ¿sí? Que tenga experiencia, que conozca todas las políticas de la empresa, que pues haya estudiado el tema, bueno, en fin. Esa persona revisa la tabla de retención documental y autoriza si se hace o no se hace el procedimiento que se está pidiendo hacer en esa tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces, para que lo tenga en cuenta. Uno es la persona que lo hace y otra persona es la que autoriza que se haga eso que se está pidiendo. Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Entonces, ahora vamos a pasar a explicar más profundamente lo de la disposición final y las tablas de retención documental. Entramos a nuestro caso. Vamos a trabajo en clase. Vamos al final donde dice material y abrimos el documento que dice Guía 4 Gestión Documental. Ah, no, Guía 4, vea. Que dice plantilla de Excel. Ay, Dios mío. Que dice plantilla de Excel. ¿Listo? Van a abrir el documento y les va a abrir de esa manera. Entonces, ojo, los que van a trabajar a computador, me ponen cuidado cómo descargarlo, ¿listo? Como pueden ver, él abre y en ningún lado da la opción de descargarlo, ¿cierto? Entonces, van acá a mano derecha, al lado del icono de la impresora, hay 3 puntos. Dan clic sobre esos 3 puntos y van donde dice abrir en una ventana nueva. Van a abrir y cuando este abra totalmente, se van a dar cuenta que acá a mano derecha, al lado del icono de la impresora, ya está el icono de descargar, que es una flecha señalando hacia abajo. ¿Listo? Estas flechas señalando hacia abajo es la opción de descargar. Entonces dan clic sobre ese documento. Él empieza a descargar, como pueden ver en la parte inferior izquierda, está ya descargado el documento. ¿Listo? Entonces le dan clic ahí sobre ese documento para que él abra. Y listo. Ay, ¿qué pasó? Acá. Entonces, ya cuando lo tengan abierto el documento, se van a dar cuenta que son varias plantillas, ¿cierto? Abajo, en la parte inferior, ustedes pueden ver 2 pestañas azules. Ay, no está proyectando. Pensé que ya la... Ay, ¿por qué no proyectó? Vea, listo. Entonces, como pueden ver en la parte de abajo, hay 2 pestañas azules, ¿cierto? Una que dice lista de documentos y otra que dice instrumentos archivísticos. Ustedes dan clic sobre esas pestañas. Espérenme a ver qué le pasó a esto. Y se pueden dar cuenta que son las plantillas que están desocupadas. Está esta, doy en el otro que se llama instrumento archivístico y me doy cuenta también que son las plantillas sin diligenciar, desocupadas, ¿cierto? Entonces, acá es donde ustedes deben trabajar las actividades, en esas 2 pestañas azules, ¿listo? Los que lo van a hacer a mano, ¿cómo van a hacer? Yo le doy pues las opciones de hacer los cuadros, que son este cuadro con este cuadro pequeño de acá abajo. El otro es este otro cuadro
con estos cuadritos de acá abajo. Y por último, la tabla de retención documental, que es este otro cuadrito. ¿Listo? O la otra opción es que si pueden, si tienen la facilidad, pueden imprimir este cuadro y los dos cuadros de acá, que serían un total de 2 hojas, ¿sí? Entonces lo pueden imprimir en una sola hoja por ambas caras o sencillamente, pues que se lo impriman una en cada hojita, si tienen la posibilidad, ¿no? Y lo diligencian pues a mano, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Mm, Me voy a adelantar un poquito con respecto a la actividad para que entiendan la explicación. ¿La actividad en qué consiste? Consiste en que ustedes van a pensar en una empresa ya existente, van a pensar y además van a pensar en 5 tipos de documentos que maneje esa empresa. ¿Cuáles son los tipos de documentos que manejan cualquier empresa? Empezamos, las facturas de venta, las facturas de compra, em, facturas de venta, facturas de compra, cotizaciones, memorandos, circulares, pedidos, actas, cartas, informes, permisos, incapacidades, recibos de caja, remisiones, bueno, notas crédito, notas débito. Bueno, ahí ya les nombré como 15. Escogen 5. ¿Listo? Entonces, esos son los documentos que ustedes van a manejar en este caso. ¿Listo? Ustedes van a decir, pero ¿para qué eso? Anótelos por ahí a un ladito, los 5 tipos de documentos que van a manejar. ¿Listo? Los 5 tipos de documentos que van a manejar los van a tener ahí anotaditos a un ladito. Te van a decir, pero ¿para qué? Ya se van a dar cuenta, ¿para qué? ¿Listo? Entonces, espérenme, yo limpio todo esto para poder hacer la explicación. ¿Listo? Entonces vamos acá. Listo. Entonces, vamos a empezar en la lista de documentos. Entonces, ya pensaron sus 5 tipos de documentos, ¿cierto? Ya pensaron en la empresa y en los documentos. Entonces, ¿qué va acá? Acá, como dice su nombre, una lista de documentos, van a listar los documentos que van a trabajar. Primero los vamos a colocar en este cuadrito pequeño que está acá abajo y luego vamos a empezar a llenar la tabla. ¿Listo? Entonces, ¿qué documentos? Yo lo voy a hacer con 3 ejemplos, no con 5, sino con 3. Entonces, ¿qué ejemplos voy a manejar o qué tipos de documentos? Entonces, voy a colocar cotizaciones, facturas de venta y, y actas. Listo. Quedaron los documentos. Ustedes pueden colocar los 5 tipos de documentos ahí que pensaron. Ahora, ¿en qué se coloca el código de serie? En código de serie se coloca el número que va a identificar qué tipo de documento es. ¿Listo? Entonces, no los voy a colocar a buscar por internet, que de la empresa Papelería Juanita, el código de los recibos de venta, ¿cuál es? No. ¿Listo? Van a pensar en los códigos de 2 dígitos. Lo van a crear ustedes mismos. Entonces, yo voy a decir que las cotizaciones es 23, factura de venta 14 y actas 16. Listo.
Entonces ya tengo diligenciado este cuadrito. Como pueden ver, este cuadrito que diligenciaba acá abajo son estas dos columnas, ¿cierto? Entonces voy a pasar esa información a esas dos columnas. Entonces, cotizaciones es el 23, 14, facturas de venta y el 16, actas. Listo. Ya diligencié dos columnas de esa plantilla. ¿Listo? Entonces, ¿qué va en ítem? Esta primera columna. Pues vamos a enumerar los documentos. 1, 2, 3, ustedes 4 y 5. ¿Listo? ¿Qué va en área y en subárea? En área es prácticamente el departamento de la empresa de donde vienen esos documentos. Por ejemplo, cotizaciones, ¿de dónde viene? Pues comercial, ¿cierto? Del área comercial o del departamento comercial. Facturas de venta, ¿de qué área o departamento viene? Contabilidad. Y las actas, digamos que es del área administrativa. Son los que manejan ese tipo de documentos. Dime cómo lo he escrito, pero espérenme acá. Administrativa. Listo. Señor. Recuerden que ustedes los tienen que hacer en las pestañas azules, que ya están desocupados. ¿Listo? Lo pueden ir haciendo así sea con un solo documento, o sea, solo una línea, para que pues tengan idea. ¿Listo? Y ya después, ya con más calmita, hacen los otros cuatro. ¿Listo? Entonces, colocamos el área. ¿Listo? Ahora, ¿qué va en la subárea? Pues es una subárea o un subdepartamento dentro del departamento principal. Entonces, normalmente se utiliza mucho esa subárea en contabilidad con respecto a las facturas. ¿Cuál creen que sería esa subárea que maneja las facturas? Facturación, ¿cierto? Siempre a uno le preguntan por una factura dentro de la empresa. Dicen, ay, vaya facturación, vaya pregunta de facturación, ¿cierto? Lo envían es allá. Entonces, voy a colocar este ejemplo acá como ejemplo para que sepan que es una subárea. Pero si no tiene subárea, si creen que no hay subárea o pues sí, pues sencillamente colocan el mismo. Entonces, comercial y administrativo. ¿Listo? Colocan la misma área en la subárea. Ya llevamos una, dos, tres, cuatro y cinco columnas de 9. Prácticamente ya vamos por la mitad, ¿cierto? Entonces, ¿qué va en esta columna que dice nombre del documento o subserie documental? Entonces, acá abajo dice que la subserie documental es la clasificación y o la organización de los tipos de documentos. O sea, es prácticamente sacar un grupito de ese tipo de documentos. Por ejemplo, si yo hablo de cotizaciones, estoy hablando de todas las cotizaciones de la empresa, desde las que se hicieron hace 3 años como las que se hicieron ayer, ¿cierto? Entonces, estoy hablando en general. Pero yo qué necesito? Sacar un grupito de esos documentos. ¿Listo? ¿Cómo hago para sacar un grupito de esos documentos? Pues sencillamente voy a decir que necesito las cotizaciones enviadas en el mes de en enero de 2023. Listo. Estoy diciendo
que solamente necesito las cotizaciones enviadas del mes de enero del 2023. O sea, ¿hace cuántos meses? 4 meses atrás. ¿Listo? Entonces necesito esas cotizaciones. Ahora vamos con las facturas de venta. Entonces, facturas de venta del año 2019. Sí, 2019. Hice así. Listo. Ese tiempo, como pueden ver, hay mes, hay año, ustedes lo pueden poner por meses, por años, por periodos como bimestre, trimestre, semestre. ¿Listo? Decir del mes de enero al mes de marzo o decir del mes de enero al mes de junio, ¿sí? O sea, ustedes lo pueden trabajar como que pueden decir del primer bimestre del 2020. ¿Cuál es el primer bimestre del 2020? Pues enero y febrero. ¿Listo? Pueden decir del segundo semestre del año 2021, pues de julio a diciembre. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. También hay que tener en cuenta que esas fechas que ustedes van a manejar deben ser periodos que ya terminaron. Por ejemplo, ustedes no pueden colocar cotizaciones enviadas en el mes de junio del 2023. No pueden porque en junio no ha terminado. ¿Listo? O tampoco pueden decir cotizaciones enviadas en el año 2023. No pueden decir porque sencillamente el año 2023 no ha terminado. ¿Listo? Entonces deben ser periodos que ya terminaron. ¿Listo? Y ya, esos son como digamos los consejos con respecto. Otra cosa, no me vayan a colocar tampoco o no vayan a colocar años muy lejanos, como por ejemplo de 1998. Pues cómo me van a colocar documentos de 1998 si esos documentos ya ni existen dentro del archivo. Entonces, por mucho, 7 años atrás, puede ser, por mucho. Entonces, por allá 2010 no, 2015, por allá del 2015, 2016, más o menos, hasta ese año. Más atrás, no, porque pues ya esos documentos ya no existen dentro del archivo, porque normalmente los tiempos que se manejan son entre unos 5, 7 años, exagerado, exagerado por ahí 8 años. ¿Listo? Entonces, ojo con esas fechas también que colocan. Acá en las actas voy a colocar actas de reunión del mes de... No, del mes no, ya coloqué el mes. De enero a junio de 2020. Listo. Ya diligencié esta columna. ¿Claro ahí cómo la diligencian? Dedito arriba. Listo. Ahora vamos a estas 3 últimas columnas. Estas 3 últimas columnas se llenan o se diligencian de acuerdo a esta tablita de aquí abajo. Entonces, esta tablita, esta información que está acá, yo se las expliqué el primer día, ¿cierto? Que hablamos del ciclo vital del documento, hablamos del archivo de gestión, el archivo central y el histórico. Entonces, acá dice, en esta tabla, dice que en la conservación es qué tan importante son los documentos que están guardados en cada uno de esos archivos. Y en frecuencia es qué tanto se consultan esos documentos de acuerdo a donde están guardados en cada uno de esos archivos. ¿Listo? Entonces, gestión, archivo gestión, los documentos son útiles porque son
y su frecuencia es activa porque se consultan frecuentemente. En el central, los documentos pasan a ser importantes para la empresa, pero la consulta ya baja un poquito y por eso pasa a ser semiactiva. Y en el histórico, pues son los documentos de vital importancia para la empresa y la consulta de esos documentos pasa a ser inactiva porque es prácticamente nula. No se hacen consultas con esos documentos. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, acá arribita dice lo mismo, ciclo vital, conservación y frecuencia. Entonces, ¿qué determina cada uno de esos? Entonces, hay que recordar que solamente debe ir archivo de gestión y archivo central. ¿Por qué no archivo histórico? Porque en el archivo histórico se guardan los documentos que ya pasaron por todo ese proceso y al final se decidió conservarlo en su totalidad y guardarlo en el archivo histórico. Entonces, por ende, no debe estar aquí arribita archivo histórico. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué determina si está en el archivo de gestión o en el archivo central? Pues acá la subserie documental. El tiempo que ustedes colocaron acá, el año, el mes, ¿listo? Eso lo determina. Entonces, por ejemplo, pongamos, espere, que eso está muy lejos. Acá coloquemos mayo. Entonces, acá, cotizaciones enviadas en el mes de mayo del 2023, o sea, el mes pasado, hace 9 días atrás. ¿Dónde creen que está guardado? ¿En el archivo de gestión o en el archivo central? En el archivo de gestión, porque pues son de hace 9 días. El trámite. El trámite, pueden haber cotizaciones todavía pendientes por llevar a cabo y esas cosas, ¿cierto? Entonces, por ende, la conservación es útil y el grado de frecuencia es activa. Listo. Ahora vamos con las facturas de venta del año 2019. ¿Están en el archivo de gestión o en el archivo central? En el archivo central. Entonces, la conservación es, ya lo bajo. Y la frecuencia es semi, semiactiva. Semi, semiactiva. Así está bien escrito, se ve raro. Ahora, actas de reunión de enero a junio del 2020. ¿En qué archivo están? El central, porque son de hace 2 años y medio casi, ¿cierto? Entonces, central, importante y semiactiva. ¿Listo? Si de pronto ustedes me llegan a colocar actas de reunión de enero, un ejemplo, de enero a junio del 2020 en el archivo de gestión, pues ahí ya, si digamos, entre comillas, están guardadas en el archivo central todavía esas actas y son del 2020, pues ahí es donde uno pasa a mirar los procesos internos en las empresas. ¿Qué está pasando en la empresa? O sea, ¿qué está fallando? Porque todavía hay unas actas de hace 2 años y medio y están en el archivo de gestión todavía. Entonces ahí es donde uno dice, ¿están haciendo su trabajo los empleados? ¿No están haciendo el trabajo? ¿Qué está pasando? Entonces ahí es donde uno empieza a evaluar todas las cosas internas de la empresa. Jessica, es más, digamos, los que están muy, muy cercanos, ¿sí?
pues sencillamente todavía están en el archivo de gestión, ¿sí? Porque deben tener algo pendiente. Si ves que yo, por ejemplo, cotizaciones la tenía en enero, yo dije, no, colócamelo en mayo, que mayo es más cercano, que fue hace 9 días, porque si la empresa es muy productiva, muy eficiente, pues si yo coloco cotizaciones del mes de enero, pues lo más probable es que ya estén en el archivo central, ¿cierto? Como pueden que todavía estén en el archivo de gestión, es que eso depende ya de la empresa, ¿listo? Pero pues uno, haciendo ya el ejercicio, ¿sí? Pues uno determina, digamos, qué tan lejos está. Entonces uno mira si lo coloca en el archivo de gestión o en el archivo central. ¿Listo? Entonces, porque ya en la vida real, pues eso lo determina qué tan productivos y eficientes son los trabajadores. ¿Sí? Porque puedo tener cotizaciones del mes de abril, pero ya pueden estar en el archivo central, como pueden que todavía estén en el archivo de gestión. Porque pues no han hecho las cotizaciones, todavía tienen cosas pendientes las cotizaciones, no se han llevado a cabo, porque los empleados no son eficientes. ¿Listo? Entonces eso varía mucho en cada una de las empresas. ¿Listo, Jessica? Dariluz, buenos días. ¿Cuál? Ok, esos numeritos los crean ustedes, ¿listo? Deben ser de 2 dígitos. ¿Por qué lo crean ustedes? Porque pues no se van a poner a buscar por internet que ustedes seleccionaron la papelería Juanito Pérez, se van a poner a buscar por internet. En la papelería Juanito Pérez, ¿cuál es el código de la serie de los tipos de documentos como las cotizaciones? Que de pronto no va a salir. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes lo van a crear, se los van a inventar. Deben ser de 2 dígitos. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, Luz Elena, buenos días. Sí, con respecto, digamos, a las cotizaciones, digamos, con respecto al tiempo que tú hablas, es hacia el cliente, ¿sí? O sea, hacia a donde estamos ofreciendo. Pero igualmente la empresa como tal debe guardar esas cotizaciones, ¿sí? ¿Qué tiempo? Creo que no hay ninguna ley ni nada de eso, pues entonces ya lo determinan la empresa, si por un año o por 6 meses o por 2 meses o sí, ya lo determina la empresa, ¿listo? O como tú dices, puede ser que también sea un mes guardado en el archivo central. Pero ya el tiempo que tú dices, sí, es el tiempo que le ofrecen ya a que le van a sostener, digamos, esa cotización a un cliente. Porque pues hoy en día, con eso del dólar y todas esas cositas, pues las cosas varían mucho, mucho, mucho. Entonces, si yo mando a hacer, digamos, cotizo un piso, pues puede que hoy me esté costando, digamos, 2 millones, pero con el transcurrir de los días puede que cambie de valor porque como pues el dólar está así y así y así y así, ¿sí? Entonces puede que ya dentro de 8 días ya no me cueste 2 millones, sino 2.300.000. Entonces, a veces uno qué hace, que le dice pues a la persona con que cotizó, por cuánto tiempo me sostiene esos precios, ¿sí? Que es lo que uno dice, habla, digamos, colonialmente, ¿sí? Entonces, no, que por un mes, solamente se lo puedo sostener por un mes o por 2 meses. Ah, listo, entonces sí. Eso ya es varias, depende de las políticas de la empresa, ya depende cómo lo trabajen dentro de cada empresa, ¿listo? Mm, entonces, aquí ya terminamos de diligenciar esta plantilla, como la pueden ver. ¿Listo?
Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud de cómo diligenciar la lista de documentos? Recuerden. Listo. O sea, pues sencillamente es como ir llenando poco a poco cada una de las columnas, así como lo hicimos en clase. ¿Listo? Luz Aide, cuéntame. Listo. La área es el departamento. Nosotros acá pues lo conocemos más como departamentos de la empresa, como recursos humanos, contabilidad, el área administrativa, que el área de marketing, que el área de comercial, el área así, esas cositas o departamentos que llamamos también. ¿Listo? La subárea, ¿qué es? Es como ese, digamos, ese es el departamento principal y es como un departamento pequeñito. Por ejemplo, en marketing, hay una subárea, puede haber una subárea que se encarga de la publicidad, entonces se llama publicidad. Por ejemplo, en recursos humanos, una subárea que se llama capacitaciones, ¿sí? Que se encarga de todas las capacitaciones de los empleados de la empresa, ¿cierto? Entonces, es esa como mini departamento que hay dentro del departamento grande. Pero si no se quieren complicar la vida pensando cuál podría ser, pues sencillamente colocan lo mismo que colocaron en área, lo colocan en la subárea. ¿Listo? ¿Listo, señorita Luzaide? ¿Listo? Ok. Entonces es eso. Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas, hagan todas las preguntas que sean necesarias. Y Daira, y Daira, no, espere que esa es la primera partecita. Buenos días. Sí, sí, pero ¿qué pasa? Que las historias clínicas, bueno, yo no soy experta en esa parte de la salud, pero pues las historias clínicas, ya sí digamos, o sea, yo lo entendería de la siguiente manera. Los que están en el archivo de gestión son los pacientes que están actualmente, digamos, hospitalizados, ¿sí? Digamos, pueden ser. Y los que están en el archivo central serían esos pacientes que pues van frecuentemente, que van una vez al mes o que van, digamos, una vez cada vez que piden una cita, por ahí cada 3 meses, 4 meses, ¿sí? Ese tipo de pacientes, ¿listo? O sea, yo lo vería como así. Los que se necesitan tener ahí a la mano las historias clínicas porque están ahí, digamos, hospitalizados, ¿sí? Y ya los otros pacientes que vienen una vez al mes, una vez cada 3 meses, cada 6 meses, pues ya están guardados allá en el archivo central, ¿sí? Porque pues son de baja frecuencia, digamos, de consulta. En cambio, los que están hospitalizados pues son de alta frecuencia de consulta. Yo lo vería como de esa manera. No sé si de pronto tú trabajaste en ese campo y pues podrías mirar algo así. Porque yo, pues, de eso sí no a histórico, no. Ojo, porque el histórico, em, recuerden que se guardan solamente los de vital importancia para la empresa. Entonces, quedan guardados en el archivo central, ¿listo? Solo en el central, Idaira.
Sí, exactamente. Sí, es que yo tuve un paciente, es un paciente, vea, tuve un estudiante que, él es una persona que tiene, digamos, llamémoslo como una discapacidad, sí, algo así le entendí. Eh, y él una vez, él me contó acá, pues, para todos los compañeros, que él una vez había ido a pedir la historia clínica, yo no sé en dónde, y le habían dicho que la historia clínica ya no estaba, y que él creo que había puesto una demanda, algo así, porque que las historias clínicas deben permanecer, no sé si es como 20 años, si no estoy mal, o yo no sé cuántos años, y pues que no había pasado ese tiempo desde que él se retiró de allá, de ese lugar, y pues ya la historia clínica ya no estaba, algo así le entendí. Entonces, pues eso ya depende, digamos, del tiempo que creo que debe existir una ley, porque eso tiene que ver alguna ley que determine cuánto tiempo deben permanecer guardadas las historias clínicas en las EPS, ¿sí? Así esté o no esté la persona inscrita a esa EPS. Entonces, hay una ley, pero pues pues con respecto a ese tema no tengo conocimiento, entonces no les podría decir cuánto tiempo, pero creo, si no estoy mal, si mal no recuerdo, que él dijo que era 20 años, algo así. Entonces, pues ahí es donde uno empieza a mirar todo eso, ¿listo? Entonces, ya eso depende cómo lo quieras ahí de pronto manejar, ¿listo? Pero tener en cuenta que en el archivo histórico, no, porque ahí solamente van los documentos importantes para la empresa, ¿listo? Ok. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿Todo claro? Dedito arriba. Listo. Entonces, vamos ahora. Acá ya terminamos este cuadrito. Se diligenció la información que se necesitaba de los documentos que vamos a trabajar. ¿Listo? Que son las cotizaciones, facturas de venta y las actas. Listo. Ahora vamos al otro cuadro. Uy, ¿esto por qué está tan grande? El otro cuadro se llama cuadro de clasificación documental. Si yo lo agrando, lo acomodo, espérenme, yo lo acomodo primero acá. Se van a dar cuenta ustedes que la mayoría de información ya la tenemos, ¿cierto? El área ya la tenemos, el código de la serie ya la tenemos, la serie documental también ya la tenemos y la subserie documental ya también la tenemos. Lo único con que no contamos o no tenemos todavía es el código del área y el código de la subserie documental, ¿cierto? Son los únicos. De resto, la información ya la tenemos. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? A pasar de aquí para acá. ¿Listo? Entonces, vamos acá. Bueno, acá el número coloco 1, 2, 3, 4 y 5 en el caso de ustedes. Entonces, área. Entonces, comercial, contabilidad y administrativa. Área, comercial, contabilidad y administrativa. Espera, yo agrando esto que no me gusta tan pequeño. Listo. Listo. Ahora, código de serie. Entonces voy acá y el código de serie, ¿cuál es? 23, 14 y 16. Entonces coloco 23, 14 y 16. Ahora vamos a serie documental, que son cotizaciones, facturas de venta y actas. Entonces coloco acá cotizaciones, facturas de venta y actas.
Ahora la subserie documental. Voy acá, que es esta columna. Cotizaciones enviadas en el mes de mayo del 2023, facturas de venta del año 2019 y actas de reunión de enero a junio del 2020. Ojo, y las paso para acá. Listo. Listo. Claro lo que tienen que hacer ahí, copiar esas columnas del otro lado y pasarlas para acá. Copiar la información. ¿Claro? Dedito arriba si quedó claro. Ok. Nada difícil, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a diligenciar las columnas que no tenemos información. Entonces, primero, el código del área. Entonces, el código del área, igualmente que el código de la serie, lo vamos a crear nosotros, pero con 3 dígitos. ¿Por qué? Porque no los voy a colocar a buscar por internet. Si van a utilizar la empresa, como yo le dije, papelerías Juli 2, no los voy a colocar a buscar por internet. ¿Cuál es el código del área de contabilidad de la papelería Juli 2? Que de pronto puede que no aparezca por internet. Entonces, listo, entonces lo van a crear. Normalmente son de 3 dígitos, que son ese código que a veces en el conmutador cuando uno llama dice, si se sabe la extensión, marque la hora, o si se quiere comunicar con contabilidad, marque 213, por ejemplo, internamente en la empresa, ¿no? Porque cuando ya un cliente llama, no le dicen eso, sino internamente en la empresa. Entonces, ese código es el que identifica el departamento o el área, ¿sí? Es el que identifica, es como el documento de identidad del área o del departamento. Entonces voy a colocar acá 213, acá 134 y acá 100, 112. Listo. Quedó el código del área. 3 dígitos. ¿Listo? Ahora vamos acá al código de la subserie. Acá lo voy a agrandar otro poquito porque necesito que lo miren bien. Acá se ve bien. Listo. Ahí se ve bien. Entonces, el código de la serie es un código que me identifica. El código de la subserie es ese código que me identifica la subserie documental, que es la que está acá al ladito. ¿Listo? Ese código me debe decir lo que me dice la subserie documental. No puedo escribir JPD 345, porque ¿qué me dice ese código? O sea, no me dice nada. ¿Listo? Es como los códigos que tienen los libros en las bibliotecas, que le dicen a uno que es un libro de biología, que habla del cuerpo humano, que es de grado tercero. O sea, sí, toda esa información me dice el código de un libro en una biblioteca. Acá es lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a crear esos códigos? A raíz de ese nombre de la subserie documental. Entonces voy a escribir, por ejemplo, cotizaciones enviadas en mayo de 2023. Listo. O si quiero, para ser más clara, puedo colocarle acá un punto o un guión que me diga cotizaciones enviadas de mayo de 2023. ¿Listo? Ahora facturas de venta del año 2019. Puedo coger facturas de venta, así, del 2019, o puedo hacerlo más breve. Exactamente. Pero bien abreviado, que no vaya a quedar un código muy largo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá facturas de venta puede ser FV 2019. Listo, para y contar. Ahora, actas. Entonces, actas
de reunión de enero a junio. Ese guión hace como la opción de un rango, ¿listo? Entonces lo pueden utilizar para decir de tal mes a tal mes del 2020. ¿Listo? Entonces, eso me dice el código, me dice el nombre de la subserie documental. ¿Claro? Dedito arriba si quedó claro. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? Háganlas ahora. ¿Listo? Entonces, ok, entonces vamos ahora. Como pueden ver, ya diligenciamos el cuadro. Fue rapidito, ¿cierto? Porque la mayoría de la información ya la teníamos del cuadro anterior. Ahora, ¿qué vamos a hacer para diligenciar este cuadrito pequeño que está acá abajo? Vamos a seleccionar del primer cuadro que diligenciamos un documento que esté en el archivo central. ¿Listo? Entonces vamos acá y vamos a seleccionar uno que esté en el archivo central. Yo voy a escoger este. Voy a colorear un color ahí. No hay colores bonitos acá. Es que queda igual que el azul. Voy a colocar ese. No hay bonitos. Que está en el archivo central. Ese está en el archivo central. ¿Sí lo ven acá? Ahí, tengo dos, pero solo voy a escoger uno. Si ustedes tienen igualmente dos o tres que estén en el archivo central o cuatro, van a escoger solo uno que esté en el archivo central. Solo uno. ¿Listo? Y ese mismo lo voy a seleccionar acá. Listo. Entonces, ¿qué me dice acá abajo? Que por favor de ese documento que seleccioné, coloque el código del área, el código de la serie y el código de la subserie documental. Entonces, ¿cuál es el código del área de ese documento que seleccioné? Es 134. ¿Cuál es el código de la serie? 14. ¿Y cuál es el código de la subserie documental? Listo. Ahora me dice que en esta casilla pequeña que está acá al lado, debo unir esos tres códigos. Entonces, 134, 14, FV 2019. Y listo. Creo un código nuevo, ¿cierto? Ese código, ¿qué me dice? Me dice que son unos documentos que vienen del área de contabilidad, que son unas facturas de venta y que son las facturas de venta del año 2019. Listo. No necesito más información, ¿cierto? Los códigos me indican de qué se trata esos documentos. Listo. Y quedó creado ese código. ¿Para qué me sirve ese código? Ese código me sirve para diligenciar la tabla de retención documental, que es el último paso. Entonces, se la presento a la señora tabla de retención documental. Ojo, hay que tener en cuenta que ustedes no es que van a salir unos duros haciendo tablas de retención documental de acá, porque para hacer esto se necesita de mucho estudio y mucha experiencia. No cualquier persona hace una tabla de retención documental, porque recuerden que pues son los documentos de la empresa que son importantes para la empresa. Entonces, esta labor no se la pueden, digamos, soltar a cualquier persona que llegó, digamos, al área de contabilidad hace un mes y ya le están mandando a hacer una tabla de retención. No.
Entonces, tener cuidado con eso. Entonces, para eso se necesita mucho estudio y pues ustedes en 2 horitas o en 1 hora y media, pues no es que van a salir unos duros haciendo. ¿Esto qué es? Para que ustedes tengan conocimientos. Cuando ustedes vean este documento digan, ay, eso es una tabla de retención documental. Yo sí más o menos sé de qué trata y para qué sirve, por lo menos. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con eso. Entonces se las presento, es una tabla de retención documental, la cual pues consta de un encabezado y consta de unas columnas, unas qué, unas filas, unas columnas, las cuales está el código, la serie documental, la retención, si es original o copia, la disposición final, que es donde se toma la decisión, y un cuadro que dice procedimientos donde hay que redactar muy claramente qué se hace o qué se quiere hacer con esos documentos. ¿Listo? Entonces, y acá abajo están las convenciones de todas esas letricas que ustedes ven en la tabla, que ahorita les explico qué es. Entonces, vamos a empezar con el encabezado de la tabla de retención documental. Como ya les había dicho, la tabla de retención documental sirve para tomar la decisión de qué voy a hacer con un documento cuando éste ya cumplió con su ciclo de vida o está en proceso de terminar con su ciclo de vida o su ciclo vital. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el encabezado. Entonces, aquí ustedes pues van a colocar el logo de la empresa que pensaron desde el principio. Acá al otro lado dice el código, ese código lo van a dejar así como está ahí. La versión van a colocar 01, ¿listo? La fecha, van a colocar la fecha del día de hoy, entonces 09, 06, 2023. Si lo quieren colocar así o si no lo quieren colocar con letras, entonces 09 de junio en letras de 2023 lo pueden hacer, ¿listo? Ahora, debajo del logo dice entidad productora. Esa entidad productora van a colocar el nombre de la empresa, ¿listo? Y al otro lado dice código. Ahí donde dice código, ustedes van a colocar, van a crear un código que entre comillas es el de gerencia. Entonces voy a decir, normalmente son los que están bien arriba, voy a decir que es 506. Listo. Debajo de entidad productora va oficina productora. Entonces, ¿de dónde viene el documento que voy a trabajar acá? De contabilidad, ¿cierto? Listo. ¿Cuál es el código de contabilidad? ¿Recuerdan? Vamos a ir a mirar acá arriba. 134. Entonces aquí voy a colocar 134. Listo. Quedó diligenciado el encabezado. ¿Claro? Ahora, acá abajo, donde dice código, pues voy a copiar el código que creé arriba. Acá en serie y tipos documental voy a colocar la subserie documental de ese documento, de esos documentos que seleccioné. Entonces acá y listo. ¿De dónde viene ese documento? ¿Del archivo central o el archivo de gestión? Archivo central, entonces sencillamente le coloco una X. Ahora vamos a ver las convenciones de esas letras que ustedes ven ahí. Acá abajo están. Entonces acá dice que si es una original o una copia. Entonces, como es una factura de venta, pues es original o copia. Puede ser copia, pero ojo porque pues estas tablas de retención se hacen con respecto a los documentos en físico. Entonces voy a decir que son las originales porque pues no son una fotocopia que hayamos sacado ni nada por el estilo. Original, se habla en plural, así sean varios documentos.
Esto en singular, perdón, se habla en singular, así sean de varios documentos, porque así es que están acá en la convención. Original o copia, no dice originales ni dice copias, ¿listo? Sino original o copia. Con respecto a la disposición final, que son las decisiones que debo tomar de qué voy a hacer con esos documentos, entonces está conservación total, que en esta opción es que se pasa para el archivo histórico, eliminación, escaneo, microfilmación y selección. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. ¿Puedo tomar la decisión de conservarlo en su totalidad? No, porque no es de vital importancia para la empresa las facturas de venta al año 2019. O sea, la empresa no se va a quebrar si no tiene esas facturas. ¿Las elimino? ¿Por qué no? Sí, pero hay otra cosita de que por qué no. Pero las puedo eliminar, es la pregunta. ¿Puedo tomar esta decisión? Porque yo puedo tomar esta y esta, pero la puedo tomar la decisión de eliminar. Recuerde que es del año 2019. Son del 2019. ¿Se acuerda cuando el primer día que yo les expliqué algo de los documentos contables? 5 años. ¿Y esas facturas ya cumplieron los 5 años? Entonces las puedo eliminar. Esa es la razón de por qué no las puedo eliminar. La principal razón, porque no han cumplido los años que pide por ley que deben permanecer guardadas. ¿Listo? Entonces voy a pedir que las escaneen. ¿Pido que las escaneen? Sí. Vayan adelantando trabajo porque ya casi cumplen los 5 años. Microfilmación, no, eso ya casi ni se utiliza. Selección, no, porque ya estoy tomando una decisión, entonces selección no es una opción por el momento. Listo, voy a pedir que las escaneen. Entonces, ¿qué voy a escribir aquí en procedimiento? En procedimiento voy a redactar muy claramente qué es lo que yo necesito que hagan los señores del archivo. Entonces voy a decir, se llevan las facturas de venta del año 2019 originales del archivo central a proceso de escaneo para su digitalización. Punto. Señores del archivo, háganme un favor. Estas son las facturas de venta del año 2019, que son las originales, o sea, como quien dice, cuidado con ellas, que vienen del archivo central. Por favor, me las escanean para que las digitalicen. Ya, eso es lo que estoy pidiendo. No estoy pidiendo nada más. ¿Listo? Bien clarito qué es lo que necesito pedir. Recuerden que esta tabla de retención documental la autoriza una persona antes de llegar a manos a los señores del archivo. ¿Listo? Luz Elena, en el archivo central, vuelven y se dejan en su lugar, pero ya se escanearon y ya se digitalizaron y se guardaron en lo que llamamos o conocemos hoy en día en la nube de la empresa, o sea, en el archivo virtual de la empresa, digital. ¿Listo? Entonces, recuerden que esto lo autoriza una persona, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que de pronto sin querer se me fue acá una X.
y no se fijó y se mandó la tabla de retención documental así. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona que revisa antes de que llegue a manos de los señores del archivo, revisa la tabla de retención documental y dice, no, yo no puedo autorizar eso porque me están pidiendo que elimine unas facturas del año 2019. Entonces, devuelve la tabla de retención documental al área de contabilidad y les dice, pues yo no puedo autorizar eso, revisen esa tabla de retención documental. La persona encargada que hizo la tabla la revisa y dice, ah, se me fue una X ahí con razón. Así no está escrito en procedimiento que la eliminen, pero se fue la X ahí. Y con solo eso no autoriza. Entonces, ¿qué hacen? Eliminan esa X y vuelven y envían la tabla de retención documental. Y la persona encargada de autorizar la vuelve y la revise y le dice, ah, ok, ahora sí ya la puedo autorizar. La firma, le pone el sello, se va para los señores del archivo para que hagan el procedimiento. ¿Listo? Entonces, aquí abajo hay otra información que dice firma de responsable, pues van a colocar el nombre de ustedes. ¿Listo? En este caso voy a colocar Luisa Rosales. Y acá en fecha, pues colocan la fecha del día de hoy. ¿Listo? Entonces 09/06/2023. Y fin. Y quedó terminada, quedó hecha la tabla de retención documental. Ojo, solo van a hacer una tabla de retención documental con ese documento que seleccionaron anteriormente. ¿Listo? Solo una. No quiero ver, digamos, 3, 4 tablas de retención documental que porque tenían 4 documentos en el archivo central. No, solo una. ¿Listo? Y paré de contar. ¿Claro? Dedito arriba si está claro. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a ver las actividades para entregar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ya les estoy activando la pregunta número 5, que es la del día de hoy. Entonces, vamos acá. Listo. Entonces, ¿qué hay para hacer el día de hoy? Ay, no salió la pregunta 5. Listo. Para el día de hoy deben hacer pregunta 5 y la actividad número 5. ¿Listo? Entonces, en pregunta número 5, en la pregunta número 5 damos clic sobre la pregunta número 5, ver pregunta, se abre la pregunta completa y dice, ¿en qué año se fundó el Archivo General de la Nación y dónde se encuentra ubicada su sede? ¿En qué año fue? 1989. Ojo con eso, porque a veces buscan por internet y yo no sé qué le pasa a internet con el Archivo General de la Nación, pero salen unas fechas que uno dice, hasta sale, es que 1800, yo no sé, 1800. Uno dice, sí, en esa época ni tenía ni idea de que iban a montar un Archivo General de la Nación. Ojo, entonces para que tengan en cuenta, 1989. ¿Y dónde está ubicada su sede? ¿En qué ciudad? Ok, listo. Y fin de la historia ahí con la pregunta. ¿Listo? Redactan su respuesta acá abajito, donde ya saben, entonces, y le dan clic en el botón de entregar. Vamos para la actividad. Es carrera sexta, número 691. No, bueno, iba a decir.
Carrera sexta, número 691. Ahora vamos a la actividad número 5. Vamos donde dice ver instrucciones y abrimos el documento. Yo ya les había resumido, pero se los voy a volver a explicar por si alguien llegó tardecito. Entonces, lo sepa. Entonces dicen que deben pensar, porque ahí dice todo crear, 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 no. Pensar en una empresa, deben pensar en una empresa y aparte de eso, ya existente, y deben pensar en 5 tipos de documentos que yo ya les había nombrado: cartas, memorandos, circulares, informes, facturas de venta, facturas de compra, recibos de caja, remisiones, actas ya, remisiones, incapacidades, permisos, em, esto, bueno, no, ahorita ya me bloqueé. Entonces ahí ya les nombré como 10, escogen 5. ¿Listo? De acuerdo a esa información que ya seleccionaron y todo eso, van a ir a la plantilla de Excel, que era la que estábamos trabajando, y van a diligenciar las pestañas azules que están en la parte inferior del documento. Las pestañas azules, que son las que tienen las tablas sin llenar. Entonces, ahí es donde van a hacer la actividad. Entonces, deben diligenciar la pestaña que dice lista de documentos y la pestaña que dice instrumentos archivísticos. ¿Listo? En esas dos pestañas van a encontrar las tres tablas. Lista de documentos, cuadro, me fue el nombre. Lista de documentos, cuadro de clasificación documental y la tabla de retención documental. ¿Listo? En esas dos pestañas las van a encontrar. Y listo. Eso es lo que tienen que hacer. Diligenciarlo de acuerdo pues a la explicación que se hizo en la clase. ¿Cómo lo pueden hacer? A computador o a mano. ¿Listo? Ya les expliqué pues a computador cómo pues descargarlo y todo eso, o a mano las dos opciones que tienen, que es pues hacer los cuadritos ustedes todo a mano, o si pueden, si tienen la posibilidad, van a una papelería, una miscelánea y que le impriman esas dos hojitas con, con los cuadritos sin diligenciar y los llenan a mano. ¿Listo? Y luego pues ya le toman la foto y cargan la imagen. ¿Listo? Y pues aquí a mano derecha, pues ya ustedes saben, está el cuadrito de tu trabajo, el cajoncito con el botón de agregar o crear para que suban su actividad. ¿Listo? Dariluz, ¿vas a decir algo? Que tienes el micrófono abierto. ¿Listo? Entonces es eso. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo claro? Dedito arriba. Buenos días. El Excel lo encuentran entran a trabajo en clase y en la carpeta del final que dice material, entran ahí y ahí está el documento que dice plantilla de Excel. ¿Listo? Recuerden que dan clic en plantilla de Excel y poderlo descargar, dan en los tres punticos acá a mano derecha, abrir en una ventana nueva para que les dé la opción de descargarlo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pues preguntas, dudas, inquietudes, Elena, la usuaria. Ah, ok. ¿Cómo no te sale? ¿Cómo así? Si quieres proyecta, puedes proyectar ahí, ya deje de proyectar para que tú puedas proyectar. Luz Elena, cuéntame. Solo uno
que es el que seleccionaron de la primera tabla, seleccionaron en la segunda tabla el mismo, y ese es el que van a trabajar en la tabla de retención documental, que es la última tabla. Solo uno. ¿Listo? Bueno, entonces no se me... Sí. No, ustedes lo colocan del documento que seleccionaron, que es el que van a trabajar en la tabla de retención, en la última tabla. ¿Listo? O sea, los tienen que arrastrar de la tabla que dice cuadro de clasificación documental. Ahí está. Código, espera, ya te proyecto otra vez si miras. Em, Acá, ¿sí ves? Entonces, tú dices de esta tablita, ¿cierto? No, este código, ¿sí? Este que está. No, tú tienes que unir los tres. Tú digitalmente a mano lo colocas. 114-14-FV. ¿Listo? Bueno, entonces, antes de que se me vaya, entonces, eso es con respecto a las entregas que hay que hacer. Ahora, cambiando de tema, les voy a hacer dos anuncios parroquiales, como dirían, o anuncios importantes, que son, primero, con respecto al certificado. El certificado, la demora depende de ustedes, ¿sí? Recuerden que deben entregar sus actividades hoy hasta medianoche para que les generen el certificado. Si ustedes, digamos, las llaman porque no han terminado de entregar las actividades y todo eso, porque tienen algo pendiente, pues sencillamente lo deben hacer para que les generen el certificado. Entonces, la demora del certificado depende de ustedes, ¿listo? El certificado lo generan y se lo envían al correo institucional. Ojo, al institucional. Entonces, consejo, saquen ese certificado de ahí, de ese correo. Descárguenlo, vayan, imprímanlo o descárguenlo, envíenlo al correo personal, guárdenlo en el computador, envíenlo al WhatsApp, no sé, a la mamá, al papá, al hermano, al tío, al primo, bueno, al que quieran, para que lo tengan ahí en el WhatsApp. Sáquenlo del correo institucional. ¿Por qué? Porque el correo institucional con el tiempo se deshabilita. Por ahí en unos 2 meses ya ustedes no van a poder ingresar al correo institucional y sencillamente pues el certificado se les va a perder y pues si ustedes lo necesitan con urgencia, si ustedes piden una copia no se lo van a tener de un día para otro. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Segundo aviso, importante. Ahorita a las 10 de la mañana la Agencia Pública de Empleo de Compensar y Tecnisistemas van a hacer una evaluación de satisfacción, no es de conocimientos, sino de satisfacción con respecto al curso. Entonces, por favor, los invito, se les va a publicar, miro a ver, pero miro a ver si las van a publicar acá, que creería que sí. Exactamente. A las dentro de 15 minuticos se publica en el tablón del Classroom, ahí donde yo les publico los videos, donde les publico el link de la clase, ahí va a aparecer una invitación a que se unan a un Meet para que puedan ingresar em, a la evaluación de satisfacción. ¿Listo? Entonces, a las 10 de la mañana. Por favor, los invito a que se unan, a que hagan esa evaluación, porque pues esa evaluación nos sirve a nosotros para mejorar nuestros procesos internos. ¿Listo? Entonces, por favor, para que ingresen a llevar a cabo esa evaluación. ¿Listo, chicos? ¿Claro? Las dos informaciones o tienen alguna pregunta. ¿No? Como 5 minutos o menos. No se demoran nada. Entonces,
Para hacer eso, pues se deben desconectar a las 10 de la mañana, se desconectan de aquí para que se unan a ese otro Meet, porque no pueden estar unidos en los dos Meet, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, tienen que salir de aquí para que se puedan unir allá. Entonces, va a estar publicado ahí en el Classroom, ¿listo? Y listo, y eso era todo. Me regalan unos minuticos para cargar el video. Ayer se demoró bastante, por eso no alcancé a compartírselos aquí por el chat, porque no sé, el internet ayer estaba como, no sé, y se demoró bastante, cargó como hasta las casi 12 del mediodía. Entonces, espero que hoy no se vaya a demorar tanto. Y se los comparto aquí por el chat y se los subo a la plataforma de Classroom. ¿Listo? Nos quedamos aquí conectados, juiciosos, trabajando. Si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, me la hacen. A las 10 recuerden pasar al otro Meet, cuelgan aquí, van al otro Meet. Cuando terminen, vuelven y regresan acá, ¿listo? Para que sigan trabajando juiciosos. Entonces, eso fue todo, chicos. Fue un placer haber estado con ustedes esta semana. Espero que esto que aprendieron en esta semana les sirva así sea un poquitico en el futuro en su vida laboral y les deseo muchos éxitos. Gracias igualmente para todos. Gracias igualmente para todos.